Don Mario, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Nos da un enorme gusto poder platicar con usted y seguir un poco el tema que inauguramos en estas pláticas, en estas charlas con el maestro Rémy Brague. El tema que nos concitó con el maestro Brague, profesor francés de la Sorbona, fue la relación, digamos, o la posibilidad del diálogo interreligioso entre catolicismo, cristianismo e islam. Usted ha sido a lo largo de su vida un gran estudioso de la Biblia, es un biblista reconocido en muchos lugares de la Iglesia Católica Universal. Y por el otro lado, bueno, pues recientemente ha escrito una serie de artículos sobre dos figuras interesantes de la interlocución de los judíos con la Iglesia Católica. Me refiero a Rabino Zoli y a Neuser. Así es. Que creo que son dos figuras interesantísimas. Ahora un poquito, digamos, previo al viaje del Santo Padre Francisco a Tierra Santa, yo creo que son como dos grandes figuras que habría que recuperar. Vamos a hacer primero, si me lo permite usted, una semblanza. ¿Quiénes son estos personajes para el público que nos hace favor de vernos? ¿Quiénes son estos dos personajes, Zoli y Neuser? El rabino Neuser, pues es un connotado estudioso y conocedor de la Biblia. Uh-huh. Se hizo pues muy famoso por un libro que se titula Un rabino dialoga con Jesús. Así es. Mereció la atención del Papa Benedicto y lo cita en su primer volumen sobre Jesús de Nazaret. Así es. Y ahí le hace un reconocimiento notable porque dice que ese libro del rabino Neuser le ayudó a conocer a Jesucristo, el ambiente donde se desarrolló Jesucristo, su mensaje, su doctrina, su enseñanza y sobre todo su relación con Israel, con la Torá, con el judaísmo, como le llama el rabino. Él habla de un diálogo con Jesús, con el Israel eterno, ¿no? Porque Israel pues es el único pueblo bíblico del Antiguo Testamento que ha conservado su identidad y perdura hasta el presente como pueblo del Antiguo Testamento, ahora en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, en la historia moderna. Claro. Pero el Papa le agradece muchísimo este auxilio que le prestó su libro para entender mejor el mensaje de Jesús. Uh-huh. Ese es Neuser. ¿Y Zoli? Bueno, Zoli fue un... También fue gran rabino de Roma, ¿verdad? Gran rabino de Roma. Sí. Él es de origen polaco, de joven, de niño. Tenía un amigo católico uh-huh. con el cual iba a su casa a preparar las lecciones de la escuela. Claro. En la casa de su amigo, Esteban, me parece que se llamaba, estaba un crucifijo con un ramo de olivo. Le impresionó esa figura de ese crucificado. Después preguntó que quién era. Le dijeron que era Jesús y había oído que había sido crucificado por blasfemo. Uh-huh. Pero la mamá de su amigo católico, pues era una mujer muy buena y le daba su té caliente en el invierno y sus rosquillas uh-huh. cuando iba a estudiar con su hijo. Y entonces se comenzó a cuestionar sobre cómo pues gente tan buena podía ser discípula de un blasfemo. De un blasfemo, claro. ¿no? Y entonces, después ya que
siguió estudiando la Torá, la escuela rabínica, se encontró con un personaje allí muy extraño, que era el siervo de Yahvé, el servidor de Dios, que son los cantos del tercer libro de Isaías, donde narra la muerte de un personaje que era fiel a Dios y que entregó su vida inocente por la salvación del pueblo. En su exégesis, en la exégesis rabínica, lo aplicaban siempre al pueblo de Israel. Sí. Pero después él decía, ¿y ese crucificado qué tiene que ver? Porque según se fue enterando, leyendo los evangelios, murió inocente. Y entonces comenzó a cuestionarse y por fin descubrió en ese crucificado el siervo de Yahvé, el siervo de Dios, del Antiguo Testamento. Así es. Y entonces comenzó a ver cómo el Nuevo Testamento no era más que cumplimiento del Antiguo. Y entonces se le planteó el gravísimo problema de qué hacer con el Nuevo Testamento, ¿no? Y entonces comenzó a profundizar y ver que no había prácticamente discontinuidad, sino había cumplimiento. Yeah. De modo que después, cuando ya los tiempos aciagos de la persecución judía, ¿no?, del nazismo, de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, él ya en ese tiempo pasa a ser rabino de Roma. Y entonces, pues él conocía la mentalidad del nazismo y advertía de la inminente persecución. Yeah. Entonces dialogó con el Papa Pío XII y el Papa Pío XII los ayudó muchísimo a los judíos. Pío XII incluso creo que por iniciativa de Soli, o quizá no es así, pero él es un personaje heroico dentro de las... tiene un nombre, ¿no? Como un justo ante Dios, una cosa por el estilo. Justo entre las naciones. Justo entre las naciones, exactamente, sí. Sí, por haber defendido realmente y arriesgado muchísimo Pío XII. Pero no nada más Pío XII, muchísimo. Bueno, muchas gentes también, desde luego. Pío XII mandó a los monasterios y conventos que abrieran sus puertas para recibir a las familias judías, y fueron miles. Y también el Vaticano tramitó muchos pasaportes para liberar a los judíos, ¿no? Yeah. Eso Soli lo agradeció infinitamente, ¿no? Pero él después, profundizando en sus estudios y en su experiencia religiosa, hizo un viaje a Israel y escribió un libro sobre Jesús de Nazaret, que muchos decían, este libro ya es católico, pero él seguía siendo judío. Y gran rabino de Roma. Y gran rabino de Roma. Que no es cualquier cosa. Claro. No es cualquier cosa. Y finalmente, pues él tiene como una especie como de visión, donde Jesús le dice, ya este es el momento. Y entonces él da el paso y reconoce a Jesús como Salvador. Y estos dos personajes, Neusser y Soli, estos dos rabinos, grandes rabinos, de alguna manera marcan el camino a seguir, si no de una conversión de los judíos al cristianismo, a una aceptación del Mesías, sí a un caminar juntos hacia una misma meta, ¿no? Así es. Bueno, Soli, por ejemplo, él nunca habla de conversión. Ya. Dice, yo no me convertí. Eso es interesante. Él yo no me convertí. Yo llegué a la plenitud del Antiguo Testamento en el Nuevo, en Jesús. Ya. En Jesús se cumple el Antiguo Testamento. Yo no tuve que dejar ni arrepentirme ni renegar de nada. Al contrario, me abrí a la luz, ¿no? Que es un poco el Evangelio de Mateo, ¿no? Bueno, en el Evangelio de San Mateo, hasta el presente, porque Neusser me parece que todavía vive,
Neusser, cuando quiere dialogar con Jesús, escoge el Evangelio de San Mateo, comenzando por las bienaventuranzas, y se sienta, dice, en la montaña a escuchar a Jesús. Y cuando Jesús comienza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados, y va describiendo las bienaventuranzas, Neusser se queda emocionado y dice, yo todo eso lo puedo firmar, lo puedo aceptar. Bien por Jesús, ¿no? Estoy yo con Jesús, ¿no? Pero llega un momento en que Jesús dice, y dichosos ustedes cuando los persigan por mi causa. Y entonces ya dice, por mí. Ya. Y entonces Neusser dice, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Jesús cambia el sujeto? Ya no está hablando nada más de los valores que ya están implícitos, por lo menos en el Antiguo Testamento, o con los cuales nosotros podemos coincidir, sino que aquí Él se hace ya el sujeto, y lo que acaba de hacer es un retrato de sí mismo y exige que sus discípulos den la vida por Él para obtener bienaventuranza. Y eso ya no puedo. Hasta ahí llegué. Me despido cortésmente de Jesús. Jesucristo, le doy las gracias. Sí, pero estuvo bien hasta ese momento. Pero es un diálogo muy hermoso. Sí, es muy hermoso, sí. Porque Jesús, que había comenzado diciendo que no había venido a quitar la ley, sino a darle cumplimiento, y eso atrae al rabino, cuando ve que ese cumplimiento se realiza en una persona concreta, que es Jesús, dijo, no, eso se realiza en Dios y en su siervo que nos habló por medio de Moisés. Y si Dios verdaderamente nos habló por Moisés, pues ya nos habló. Entonces yo tengo que seguir a Moisés. Sí. Ahora, quizá valdría la pena señalar algunos pasajes en donde una lectura, voy a decirlo así, en clave, a lo mejor estoy diciendo una tontería, seguramente estoy diciendo una tontería, pero en clave judía del Nuevo Testamento, porque, bueno, finalmente usted está hablando de una lectura en clave judía de las bienaventuranzas o del Evangelio de Mateo, pero me refiero a nosotros, los cristianos. Sí. Por ejemplo, en el pasaje, a lo mejor una lectura de esa naturaleza podría aumentar nuestro conocimiento, y no solamente nuestro conocimiento, sino nuestra verdadera afiliación a la palabra revelada, ¿no? Por ejemplo, en el pasaje del ciego de nacimiento, ¿no? Sí. Donde Jesús escupe sobre la tierra, hace un poco de lodo y se lo pone al ciego. Ahí hay una serie de claves judías, o de claves de la Torá, supongo, o de la tradición judía, que nosotros no vemos, pensamos, bueno, pues como no había agua por ahí, ¿verdad? Pues hizo un poco de barro, porque somos hechos de barro, etcétera, etcétera, y bueno, finalmente. Y hay toda una serie de ideas, tradiciones que hunden su esencia en la religión judía, ¿no? Claro. Cuando San Juan dice que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y se llamó Jesucristo, pues se hizo carne en la carne del pueblo de Israel. Alguno llega a traducir, se hizo cultura. El verbo se hizo cultura. O sea, tomó todas las implicaciones de un ser concreto y que tenía que haber nacido de una mujer y en un pueblo, ¿no? Y por lo tanto Jesús es deudor de la cultura judía. Sí. Y también los primeros autores del Nuevo Testamento, evidentemente, quitando quizá un poquito a San Lucas, que era más bien de corte griego, diríamos, San Juan, pues evidentemente usa toda una imaginería y una simbología
y un vocabulario empapado en la cultura judía, ¿no? Así es. Y en este pasaje, por ejemplo, del ciego a que te refieres, pues evidentemente que cada una de las palabras hay que sopesarlas, y de los gestos que va haciendo Jesucristo. Cuando Jesucristo va al encuentro del ciego, porque el ciego no ve, es de nacimiento, no puede buscar a Jesucristo. Es Jesucristo con sus discípulos quienes se acercan al ciego. Siempre es Dios quien primero va a nuestro encuentro. Es el que primero mueve la ficha. Y entonces, pues tenemos allí dos imágenes, ¿no? Jesucristo que se ha presentado como luz del mundo y un ciego que no tiene la luz. Ahora, para el Antiguo Testamento, alguien que nacía ciego, pues era una maldición porque no podía estudiar la ley, la Torá. Y entonces era ya como un excluido de la salvación. Jesús pues va a rehacer a ese hombre. Después va a decir Jesús que el Padre trabaja y que Él sigue y continúa la obra del Padre. Aquí tenemos a Jesús rehaciendo y continuando la obra del Padre. Como Dios hizo al hombre del barro, así Jesús hace barro. De la tierra, porque va a rehacer al hombre. Y le pone la saliva, que según pues, las creencias del Antiguo Testamento, tenía un cierto valor curativo, y sobre todo la saliva de los primogénitos. Eran creencias populares. Pues Jesús aquí aparece como el que continúa la obra de Dios de rehacer al hombre. La saliva también significaba pues el aliento, era el símbolo externo de la interioridad del hombre, Así ¿no? es. Y entonces Jesús rehace al hombre del barro de la tierra y con el espíritu que él lleva dentro, con el espíritu de Dios. Vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Vamos a hacer un breve corte y seguimos sobre este tema.